¿Cómo un Estado que forjó el ejército más disciplinado de Europa y que ganó 3 guerras en menos de una década, terminó borrado del mapa no por un enemigo? No fue debilidad militar ni colapso económico, y mucho menos el olvido gradual lo que destruyó a Prusia. Hoy vas a descubrir la verdad que quedó fuera de los resúmenes escolares. Cómo Prusia creó Alemania, eliminó a Austria del juego europeo, humilló a Francia dentro de su propia casa, y después fue barrida de la historia por decreto, en un solo párrafo firmado en el año 1947. 3 siglos de historia condensados en apenas unos minutos. Pero antes de continuar, suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes que el tiempo intentó enterrar. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo? Quiero saber hasta dónde llegan los ecos del pasado. Hacia el año 1000, existía en el centro de Europa una construcción política tan extraña que los propios habitantes tenían dificultad para explicar qué era. No era un país, no era un imperio en el sentido que Roma le había dado a esa palabra. Era una especie de acuerdo permanente entre cientos de entidades políticas, reinos, principados, ducados, condados, ciudades libres, que aceptaban con distintos niveles de entusiasmo la autoridad de un emperador elegido. Este arreglo tenía un nombre grandioso: Sacro Imperio Romano Germánico. Y como el filósofo francés Voltaire observó con la ironía que lo volvería inmortal, esa entidad no era ni sacra, ni romana, ni germánica. Era sobre todo una ficción útil. Útil porque mantenía una paz relativa entre pueblos que compartían lengua y cultura, pero no obediencia. Ficción porque el emperador, en la práctica, gobernaba directamente muy poco. Cada príncipe, cada duque, cada obispo con título territorial hacía sus propias guerras, cobraba sus propios impuestos y negociaba sus propios acuerdos con potencias extranjeras. El emperador necesitaba ser elegido por un colegio de príncipes, los llamados electores, lo que significaba que su autoridad dependía permanentemente de la buena voluntad de los mismos hombres a los que supuestamente gobernaba. Era una trampa elegante y duró más de 800 años. Dentro de esa trampa, 2 familias aprendieron a prosperar mejor que todas las demás. Los Habsburgo llegaron al trono imperial en el siglo XIII y permanecieron allí, con breves interrupciones, por más de 500 años. Acumularon territorios por guerra, pero sobre todo por matrimonio, hasta el punto de existir un dicho que resumía su estrategia con brutal precisión: deja que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. En el apogeo de su poder, los Habsburgo controlaban no solo el corazón del Sacro Imperio, sino también España, los Países Bajos, partes de Italia y vastos territorios en el continente americano. El historiador británico Andrew Whitcroft, en su obra The Habsburgs, publicada en el año 1995, describió a esta dinastía como la familia que más influyó en la historia europea sin haber producido nunca un genio militar de primera magnitud. Gobernaban por la legitimidad, por la burocracia y por la red de matrimonios que convertía cualquier guerra contra ellos en una guerra contra medio continente. Los Hohenzollern eran distintos. Llegaron tarde, empezaron pequeños y compensaron ambas cosas con una disciplina que rozaba la obsesión. El electorado de Brandeburgo, su territorio original, era una llanura fría y arenosa en el noreste germánico, sin ríos navegables importantes, sin riquezas minerales, sin la posición geográfica privilegiada que la naturaleza había dado a los Habsburgo. Lo que los Hohenzollern tenían era un ejército y una convicción transmitida de padre a hijo durante generaciones de que la supervivencia dependía de ser militarmente superiores a todos los vecinos al mismo tiempo. En el año 1701, el elector Federico III realizó un movimiento que cambiaría el equilibrio de poder en Europa Central. Aprovechando la necesidad del emperador Habsburgo de apoyo militar en la Guerra de Sucesión Española, negoció el derecho de autoproclamarse rey.
no rey de Brandeburgo. Ese título habría exigido aprobación imperial. Rey en Prusia, un territorio que se encontraba fuera de las fronteras formales del Sacro Imperio. La distinción jurídica era sutil. Las consecuencias fueron enormes. Nacía el Reino de Prusia. Y nacía junto con él la rivalidad que definiría el siglo siguiente. Federico II, conocido por la historia como Federico el Grande, asumió el trono prusiano en el año 1740 y de inmediato puso a prueba los límites del nuevo reino. Ese mismo año, sin declaración formal de guerra, sus tropas invadieron Silesia, una de las provincias más ricas de la monarquía Habsburgo. La joven emperatriz María Teresa, que había heredado el trono austríaco apenas meses antes, despertó a la realidad de que tener un vecino con un ejército mejor entrenado y ambiciones mayores era un problema que ningún matrimonio dinástico resolvería. Las guerras de Silesia, 3 conflictos entre el año 1740 y el año 1763, el último de ellos parte de la Guerra de los 7 años que incendió simultáneamente 4 continentes. Terminaron con Prusia manteniendo el territorio conquistado. Austria nunca lo olvidó. Lo que aquellas guerras demostraron, sobre todo, fue algo simple y perturbador. El Sacro Imperio no tenía mecanismo para resolver disputas entre sus propios miembros más poderosos. Cuando Austria y Prusia guerreaban, el imperio observaba. Era un árbitro sin autoridad, un padre sin disciplina, una constitución sin tribunal. Y mientras las dos dinastías se desgastaban mutuamente, un hombre del otro lado del Rin observaba con atención y con apetito. Napoleón Bonaparte no destruyó el Sacro Imperio Romano Germánico. Solo empujó lo que ya estaba a punto de caer. En el año 1805, después de aplastar a las fuerzas austríacas y rusas en la batalla de Austerlitz, descrita por el historiador David Chandler en The Campaigns of Napoleon como la batalla más perfecta de la historia militar moderna, Napoleón reorganizó los estados alemanes del sur y del oeste en una entidad llamada Confederación del Rin bajo protección francesa. Sus miembros declararon su secesión del Sacro Imperio. El emperador Francisco II recibió un ultimátum: abdicar del título imperial o enfrentar una nueva guerra. El 6 de agosto del año 1806, Francisco firmó la disolución. El Sacro Imperio Romano Germánico, que había existido por más de 800 años, dejó de existir en una tarde de verano, con una firma. Prusia seguía en pie, Austria seguía en pie, y la pregunta que ninguno de los dos podía responder, ¿quién mandará ahora sobre los alemanes?, flotaba sobre Europa Central como una nube que aún no había decidido dónde llover. La nube llovió en Moscú. En el año 1812, Napoleón Bonaparte condujo el mayor ejército que Europa había visto hasta ese momento, más de 600.000 hombres, hacia el interior de Rusia. 6 meses después, menos de 100.000 regresaron. El frío, el hambre y la decisión rusa de quemar sus propias ciudades antes de entregarlas transformaron la campaña más ambiciosa de la historia napoleónica en una marcha fúnebre. Prusia, que había sido humillada y ocupada por tropas francesas tras la derrota de Jena en el año 1806, vio en aquel desastre la oportunidad que esperaba. En el año 1813 declaró la guerra a Francia. Austria la siguió. Por segunda vez en menos de una generación, las dos rivales olvidaron su rivalidad frente a un enemigo común. Napoleón fue derrotado, exiliado, escapó. Fue derrotado de nuevo, en Waterloo, en el año 1815. Exiliado definitivamente en una isla del Atlántico Sur, donde moriría 6 años después. Y entonces, los hombres que habían vencido se sentaron en Viena para decidir qué hacer con la Europa que quedó. El Congreso de Viena, entre el año 1814 y el año 1815, fue, en muchos aspectos, el modelo de todas las grandes conferencias diplomáticas
que vinieron después, incluidas las que redibujaron el mundo tras las dos guerras mundiales del siglo XX. Diplomáticos de toda Europa se reunieron en una ciudad durante meses para rediseñar fronteras sobre mapas sin consultar a las poblaciones que vivían en esas tierras. El historiador Henry Kissinger, sí, el mismo que décadas después sería secretario de Estado de los Estados Unidos, dedicó su tesis doctoral en Harvard a ese congreso, publicada como A World Restored en el año 1957, argumentando que Viena creó el periodo de paz europea más largo del siglo XIX. Lo que Kissinger no enfatizó tanto es que esa paz fue construida sobre tensiones que simplemente fueron aplazadas. Una de esas tensiones tenía nombre: la cuestión alemana. En lugar del Sacro Imperio disuelto, el Congreso de Viena creó la Confederación Germánica, 39 estados de lengua alemana unidos por una asamblea diplomática llamada Dieta, reunida en la ciudad de Frankfurt. La presidencia de la Confederación quedó en manos de Austria. La lógica era simple: los Habsburgo habían sido los emperadores del antiguo orden, así que debían seguir siendo los más importantes en el nuevo. Prusia era miembro, era poderosa, era respetada, pero estaba oficialmente en segundo lugar. Ese segundo lugar incomodaba, y mientras incomodaba, Prusia hacía lo que siempre había hecho cuando no podía vencer por la fuerza: construía. A lo largo de las décadas siguientes, el Reino de Prusia lideró la creación del Zollverein, una unión aduanera entre los estados alemanes que eliminaba aranceles internos y creaba un mercado común antes de que ese término existiera. Casi todos los miembros de la Confederación Germánica se unieron. Casi todos, excepto Austria, cuyas estructuras económicas más antiguas y diversas hacían que la integración fuera complicada. El resultado práctico fue que Prusia pasó a controlar el sistema económico de los estados alemanes, mientras Austria controlaba el sistema político. Era un equilibrio inestable, y los equilibrios inestables tienen fecha de caducidad. En el año 1848, esa fecha llegó en toda Europa al mismo tiempo. La ola revolucionaria que tomó el continente ese año, conocida como la Primavera de las Naciones, fue impulsada por dos fuerzas que los gobiernos monárquicos habían subestimado durante décadas: el liberalismo político, que exigía constituciones y parlamentos, y el nacionalismo, que exigía que pueblos con lengua y cultura comunes vivieran bajo un mismo Estado. En Francia, el rey fue depuesto. En Austria, el canciller Metternich, el arquitecto del Orden de Viena, huyó de Viena disfrazado, escondido en una lavandería, según relatos de la época. En Berlín, el rey prusiano Federico Guillermo IV despertó con barricadas en las calles y prometió reformas que no tenía la menor intención de cumplir. En Frankfurt, algo aún más extraordinario ocurrió. Representantes de todos los estados de la Confederación Germánica se reunieron en la iglesia de San Pablo, el mismo templo donde hoy funciona un símbolo de la democracia alemana, visitado por jefes de Estado de todo el mundo, para crear por primera vez en la historia un parlamento alemán unificado. La Asamblea Nacional de Frankfurt debatió durante meses las cuestiones fundamentales: ¿sería una monarquía o una república? ¿Un Estado centralizado o una federación? Y sobre todo, ¿sería la Gran Alemania, incluyendo los territorios Habsburgo, o la pequeña Alemania, excluyendo a Austria y colocando a Prusia en el centro? La respuesta que emergió fue la pequeña Alemania, y la corona fue ofrecida al rey prusiano Federico Guillermo IV. Aquí la historia hace una de sus bromas más crueles. El hombre que podría haberse convertido en el primer emperador de una Alemania unificada y democrática, se negó. No porque estuviera en contra de la unificación, sino porque creía que una corona ofrecida por un parlamento de burgueses y liberales era, en sus propias palabras, una corona de lodo y madera. Un rey, en su visión profundamente medieval, recibía la corona de Dios, no de diputados. La Asamblea Nacional de Frankfurt
sin el apoyo prusiano, se desintegró. Austria y Prusia suprimieron juntas lo que quedaba de las revoluciones. En el año 1850, la Confederación Germánica fue restaurada exactamente como era antes. Todo volvió a su lugar, aparentemente, pero algo había cambiado de forma irreversible. La idea de una Alemania unificada había salido del dominio de los filósofos y había entrado en el terreno de la política real. Millones de personas habían debatido, votado, luchado y muerto por ella. La cuestión alemana ya no era una abstracción académica, era una promesa incumplida, y las promesas incumplidas, en la historia, suelen encontrar a alguien dispuesto a cumplirlas, con o sin el consentimiento de quienes las hicieron. En el año 1861, Federico Guillermo IV murió sin herederos. Su hermano Guillermo primero asumió el trono prusiano y al año siguiente nombró como primer ministro a un diplomático de 47 años, nacido en una familia de pequeña nobleza rural que había pasado décadas observando la política europea con la paciencia y la frialdad de un depredador esperando el momento exacto. Su nombre era Otto von Bismarck y no tenía ninguna intención de pedir la opinión de nadie. Otto von Bismarck no creía en ideales, creía en resultados. Mientras los liberales de la Asamblea de Frankfurt habían intentado unificar Alemania con discursos, votos y constituciones, Bismarck observaba ese intento con el desprecio de quien ve a un cirujano intentar operar con las manos sucias. No es que estuviera en contra de la unificación alemana, es que sabía, con una claridad que pocos de sus contemporáneos poseían, que la unificación solo ocurriría cuando Prusia tuviera el poder militar suficiente para imponerla y la voluntad política suficiente para usarlo sin vacilar. En septiembre del año 1862, pocos días después de asumir como primer ministro prusiano, Bismarck se reunió con la Comisión Presupuestaria del Parlamento. Los diputados liberales habían bloqueado el presupuesto militar del rey Guillermo I, no querían pagar la expansión del ejército prusiano. Bismarck los miró y dijo algo que los periódicos de toda Europa reprodujeron al día siguiente con una mezcla de escándalo y fascinación. Las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se resuelven con discursos y decisiones de mayoría, se resuelven con hierro y sangre. Los diputados guardaron silencio. Bismarck aprobó el presupuesto militar de todos modos. La frase quedó, y quedó porque era, ante todo, un programa, no una provocación, no una fanfarronada, sino un guión preciso de lo que estaba a punto de suceder. En los 9 años siguientes, Bismarck condujo a Prusia en 3 guerras consecutivas, cada una calculada para eliminar un obstáculo específico en el camino hacia la unificación alemana. La primera fue contra Dinamarca. El pretexto eran los ducados de Schleswig y Holstein, 2 territorios en el extremo norte de Europa, en la península que hoy separa el Mar del Norte del Mar Báltico. Quien hoy viaja en automóvil de Alemania a Dinamarca, cruza exactamente esa región, sin imaginar que ese tramo de tierra plana y ventosa fue el escenario del primer movimiento de Bismarck. Schleswig y Holstein tenían una población mixta, en parte danesa, en parte alemana, y un estatus jurídico complicado que había sido motivo de disputa durante décadas. En el año 1863, el nuevo rey danés Cristián IX firmó una constitución que integraba Schleswig al reino danés, ignorando acuerdos anteriores que garantizaban la autonomía del ducado. Bismarck vio la oportunidad e hizo algo que nadie esperaba. Fue a buscar a Austria como aliada. La lógica era retorcida y genial al mismo tiempo. Al incluir a los Habsburgo en la guerra contra Dinamarca, Bismarck creaba una situación en la que Austria se convertiría en copropietaria de territorios que se encontraban a cientos de kilómetros de Viena y que solo podían ser administrados con la cooperación prusiana. Era una trampa con fecha de cierre. En el invierno del año 1864,
tropas prusianas y austríacas cruzaron la frontera del Ducado de Schleswig. Bajo el mando del mariscal de campo prusiano Friedrich Graf von Wrangel, el avance fue rápido y metódico. En el verano de ese mismo año, toda Jutlandia estaba ocupada. Dinamarca fue obligada a firmar el Tratado de Viena de 1864, cediendo los tres ducados, Schleswig, Holstein y Lauenburg. Dinamarca perdió el 40% de su territorio y un tercio de su población en una sola guerra. Aún hoy, el conflicto es considerado el mayor trauma nacional danés, comparable, en términos de impacto psicológico colectivo, a lo que Francia sentiría algunos años después. El pequeño país que existe hoy, compacto y homogéneo, es en gran parte el resultado de aquel tratado. Pero Bismarck no había terminado. La guerra contra Dinamarca había sido el aperitivo. El plato principal era Austria. En el año 1865, Prusia y Austria firmaron la Convención de Gastein, dividiendo la administración de los ducados conquistados. Schleswig quedó prusiano, Holstein quedó austríaco. Era un arreglo geográficamente absurdo. Holstein era un enclave austríaco completamente rodeado por territorio prusiano y aliados prusianos. Bismarck comenzó de inmediato a usar esa absurdidad como fuente de fricciones diplomáticas, acusando a Austria de administrar Holstein de forma contraria a los acuerdos. Cada queja era calculada, cada incidente era alimentado. El objetivo no era resolver la disputa, era construir el pretexto para la guerra que ya estaba decidida. En junio del año 1866, Prusia invadió Holstein. La guerra austro-prusiana había comenzado. Lo que siguió duró 7 semanas. Tiempo suficiente para que la guerra quedara conocida por la posteridad simplemente como la Guerra de las 7 semanas. Dentro de la Confederación Germánica, los estados se dividieron. La mayoría apoyó a Austria. Hannover, Sajonia, Baden, Baviera, todos del lado Habsburgo. Prusia tenía un aliado sorpresa, el recién formado Reino de Italia, que veía en la guerra la oportunidad de tomar la región de Venecia a los Habsburgo. Los austríacos, por primera vez, tendrían que luchar en 2 frentes al mismo tiempo. La batalla decisiva ocurrió el 3 de julio del año 1866, en una llanura de Bohemia, región que hoy forma parte de la República Checa, cerca de la ciudad de Königgrätz. El historiador militar Geoffrey Wawrow, en The Austro-Prussian War, publicado por Cambridge University Press en el año 1996, describió Königgrätz como el momento en que el siglo XIX europeo fue partido en 2. De un lado, el ejército austríaco de cerca de 210.000 hombres, bien posicionado, con artillería superior en número. Del otro, las fuerzas prusianas divididas en 3 grupos, convergiendo sobre el enemigo en una maniobra de cerco que dependía de una coordinación perfecta entre ejércitos que se comunicaban por telégrafo, tecnología que Austria subestimó y Prusia dominaba. El segundo ejército prusiano, comandado por el príncipe heredero Federico Guillermo, llegó al campo de batalla en el momento exacto en que los austríacos comenzaban a resistir con éxito el avance de los otros 2 grupos prusianos. La llegada de casi 100.000 hombres frescos por el flanco austríaco transformó una batalla equilibrada en una derrota catastrófica. Los austríacos perdieron 40.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. Los prusianos, 10.000. La guerra había durado 7 semanas. La rivalidad entre Habsburgo y Hohenzollern había durado más de un siglo y terminó en una tarde de julio, en una llanura bohemia que hoy la mayoría de las personas no podría ubicar en un mapa. Bismarck impidió que el rey Guillermo primero marchara sobre Viena y humillara completamente a los Habsburgo, no por clemencia, sino por cálculo. Él ya sabía quién sería el siguiente obstáculo, y para enfrentarlo podría necesitar a Austria como aliada. El Tratado de Praga de 1866 fue generoso con los derrotados,
Austria perdió Holstein y su influencia sobre los estados alemanes, pero mantuvo intacto su territorio. Los Habsburgo abandonaban para siempre la idea de liderar la unificación alemana. Prusia creó entonces la Confederación de Alemania del Norte, reuniendo a los estados alemanes al norte del río Meno, bajo su liderazgo directo. El proyecto de la pequeña Alemania, aquel que el rey prusiano había rechazado de manos de un parlamento en el año 1849, estaba tomando forma, pero aún faltaba una pieza. Y esa pieza estaba en París. La pieza que faltaba tenía nombre, título y un problema crónico de autoestima imperial. Napoleón III era sobrino del primer Napoleón Bonaparte, lo que, en el siglo XIX francés, era al mismo tiempo una herencia gloriosa y un peso imposible de cargar. El tío había conquistado Europa. El sobrino había conquistado Francia mediante un golpe de Estado en el año 1851, transformando la república en imperio y asimismo en emperador con una combinación de carisma, manipulación política y el poder del apellido más famoso del continente. El historiador Alistair Horn, en The Fall of Paris, publicado en el año 1965, describió a Napoleón III como un hombre que vivía permanentemente a la sombra de una leyenda que no había creado y que no podía superar. La Francia de Napoleón III no toleraría una Alemania unificada en su frontera oriental. Era una posición geopolítica clara, racional y completamente comprensible. Una Alemania unificada se convertiría inmediatamente en la mayor potencia continental de Europa, y Francia perdería el equilibrio de poder que había mantenido durante siglos, explotando la fragmentación alemana. El problema de Napoleón III era que él lo sabía. Bismarck sabía que él lo sabía. Y ninguno de los dos podía decirlo en voz alta sin precipitar exactamente el conflicto que ambos afirmaban querer evitar. Bismarck no esperó a que el conflicto llegara. Fue a buscarlo. El pretexto surgió de una cuestión dinástica que, aislada, parecía trivial. El trono de España estaba vacante tras la deposición de la reina Isabel II en el año 1868, y los españoles habían ofrecido la corona a un príncipe de la familia Hohenzollern, pariente lejano del rey prusiano Guillermo I. Francia protestó con vehemencia. Un Hohenzollern en España significaría a Francia rodeada por dos estados vinculados a Prusia. Guillermo I, en un gesto de conciliación, convenció al príncipe de rechazar la oferta. Debería haber terminado ahí. Bismarck no permitió que terminara. El embajador francés buscó a Guillermo I en un parque en Bad Ems para exigir una garantía formal de que ningún Hohenzollern volvería jamás a postularse al trono español. El rey prusiano se negó cortésmente y envió un telegrama a Bismarck describiendo el encuentro. Bismarck editó el telegrama antes de publicarlo. Eliminó las partes conciliadoras. Dejó solo lo que sonaba como una negativa seca y humillante por parte prusiana y una insistencia impertinente por parte francesa. Publicó el llamado Telegrama de Ems en los periódicos de toda Europa. En París, la opinión pública explotó. En Berlín, también. Cada lado creyó haber sido insultado por el otro. En julio del año 1870, Francia declaró la guerra a Prusia. Bismarck había conseguido lo que quería, una guerra que parecía para todo el mundo haber sido provocada por Francia. Lo que siguió fue una de las campañas militares más rápidas y devastadoras del siglo XIX. El ejército prusiano, ahora reforzado por los estados de Alemania del Norte y por los aliados del sur, como Baviera y Baden, que habían firmado tratados secretos de defensa mutua con Prusia después de 1866, movilizó casi 500.000 de hombres con una eficiencia logística que dejó atónitos a los observadores militares de todo el mundo. El general Helmut von Moltke, el mismo que había coordinado la victoria en Königgrätz,
dirigía las operaciones con una frialdad calculada que los historiadores militares aún estudian hoy en las academias de guerra. La batalla de Sedan ocurrió el 1 de septiembre del año 1870, en una ciudad a orillas del río Mosa, en el noreste de Francia, a menos de 200 kilómetros de París, en una región que volvería a ser escenario de carnicerías en las dos guerras mundiales del siglo siguiente. El mariscal francés Patrice de MacMahon había intentado aliviar el cerco prusiano sobre la ciudad de Metz, conduciendo un ejército de socorro por el norte. Von Moltke anticipó el movimiento, rodeó al ejército francés cerca de Sedan y convirtió el intento de rescate en una trampa perfecta. En 2 días de combate, el ejército francés fue completamente destruido. Más de 100.000 soldados fueron capturados, entre ellos el propio emperador Napoleón III Bonaparte, el primer jefe de Estado francés capturado en batalla desde el rey Juan II, hecho prisionero por los ingleses en el año 1356. La humillación no tenía precedente en la historia moderna de Francia. El 4 de septiembre del año 1870, 2 días después de la batalla, París despertó con la noticia de la captura del emperador. Ese mismo día, el Segundo Imperio francés dejó de existir. La Tercera República fue proclamada en las calles de la capital. El gobierno republicano de emergencia decidió continuar la guerra, pero sin ejército, sin emperador y sin una esperanza real de victoria. Las tropas prusianas avanzaron sobre París. El sitio de la ciudad comenzó en septiembre del año 1870 y duró 4 meses. Dentro de las murallas, la población comió ratas, caballos y los animales del zoológico. El invierno de 1870 a 1871 en París fue uno de los más duros de la memoria colectiva francesa, no por el frío, sino por el hambre y por la humillación de ver al ejército más temido del continente acampado a las puertas mismas de la ciudad más orgullosa de Europa. La ciudad capituló en enero del año 1871, y entonces Bismarck hizo algo que ningún general o diplomático necesitaba hacer, pero que él hizo con la intención deliberada de grabar en la memoria francesa una herida que no sanaría. La proclamación del Imperio Alemán no ocurrió en Berlín, no ocurrió en una ciudad alemana, ocurrió en Versalles, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, construido por Luis XIV como monumento eterno a la gloria de Francia, el mismo palacio que hoy recibe a millones de turistas cada año y que los franceses consideran el símbolo más perfecto de su civilización. El 18 de enero del año 1871, el rey Guillermo I fue proclamado Kaiser, emperador de la Alemania unificada. La aristocracia prusiana y los príncipes de los estados alemanes estaban presentes. Otto von Bismarck, con uniforme blanco, permaneció al lado del trono que había construido con 18 años de paciencia, cálculo y sangre ajena. El imperio alemán nacía dentro de la Casa de Francia. La elección del lugar no fue un accidente, fue un mensaje. En los términos del Tratado de Frankfurt, firmado en mayo del año 1871, Francia cedió al nuevo imperio alemán las regiones de Alsacia y parte de Lorena, territorios ricos en mineral de hierro con población mixta franco-alemana que los prusianos querían por razones estratégicas y económicas. Francia pagó además una indemnización de 5.000 millones de francos oro y reconoció oficialmente a Guillermo I de la Casa de Hohenzollern como emperador alemán. 43 años después, en 1914, Francia entraría en la Primera Guerra Mundial con la recuperación de Alsacia-Lorena como uno de sus objetivos declarados. 24 años después del fin de esa guerra, Adolf Hitler firmaría el armisticio con la Francia derrotada en 1940, en el mismo vagón de tren, en el mismo lugar exacto del bosque de Compiègne, donde Alemania había firmado su propia derrota en 1918.
La humillación de Versalles de 1871 no generó solo una guerra, generó un ciclo de humillaciones recíprocas que solo terminaría con Europa en ruinas. Pero en enero de 1871, todo eso aún estaba en el futuro. En ese momento, en el Salón de los Espejos, Bismarck había resuelto la cuestión alemana que atormentaba al continente desde la disolución del Sacro Imperio. Alemania estaba unificada. Prusia había vencido. Y Prusia estaba a punto de descubrir qué ocurre cuando se vence demasiado. Vencer demasiado tiene un precio. Y Prusia pagó ese precio de una forma que ningún Hohenzollern habría podido imaginar el día de la proclamación en Versalles. El imperio alemán, que nació en 1871, era, en la práctica, Prusia con un nombre más grande. El rey prusiano era el Kaiser alemán. El primer ministro prusiano era el canciller imperial. El ejército prusiano era la columna vertebral del ejército alemán. De los 25 estados que componían el nuevo imperio, Prusia era, con mucha diferencia, el mayor. Ocupaba más del 60% del territorio total y contenía a más de la mitad de la población. Berlín, capital prusiana, se convirtió en la capital imperial. Prusia no había entrado en Alemania. Alemania había entrado en Prusia. Mi amigo, todo este contenido fue construido sobre fuentes serias y verificables. Los libros, estudios y documentos oficiales que usamos para contar esta historia están todos aquí, en la descripción de este video, para que puedas revisar cada detalle con calma. Y para finalizar, suscríbete al canal. Solo apunta la cámara de tu celular al código QR que está apareciendo aquí en la pantalla. Y comparte este video con un amigo. Un abrazo y hasta el próximo video. Pos.